que para que agarre bien y jalarle aquí. Buenos días. No se fijen aquí en la corbata, ¿eh? No cierra. Es por respeto al Señor y a ustedes. Esta es una parte de Primera de Tesalonicenses, de Segunda de Tesalonicenses, que hace como un concentrado de todo lo que es la historia de la humanidad, desde que Dios creó al hombre hasta que está dando cuentas, ¿verdad? Y este es un tema muy emocionante porque es la venganza del Señor. Nadie más tiene el derecho más que Él de vengarse. Y este es un sentimiento que yo creo que todos tenemos razones justas para vengarnos de ciertas personas en cierto momento. Nos han causado dolor, tristeza, amargura y realmente queremos vengarnos. Sería uno mentiroso si no fuera así, ¿verdad? La venganza es un sentimiento en el ser humano natural, hermanos. A todos nos han hecho cosas, desde niños, grandes, a ustedes, a nosotros, a nuestros hijos. Y la verdad es de que todos albergamos en nuestra vida, en nuestro corazón, ese sentimiento de sed de venganza. A mí en lo personal, no sé si sea bueno o sea malo, me encanta ver películas donde hay vengadores. Los Avengers. A mí me encanta, o sea, donde triunfe la justicia, ¿verdad? Ay, qué bueno que mataron a los malos, qué bueno, ¿verdad? Me encanta a mí, Calimán me encantaba, les digo, Calimán, nadie podía con Calimán, nadie, ¿verdad? Pero, no sé si sea entre las mujeres, pero en los hombres siempre queremos saber las historias al final. Oye, leíamos un cuento, oye, pero ahórrate eso, dime al final qué pasó, ¿se vengó Calimán o no? Pero como la trama ahí era de que siempre quedaba un cuento enlazado como en las películas, un cuento con otro, pues Calimán acababa con ciertos enemigos, pero quedaba otro, un cabo suelto ahí, ¿verdad? Pero a mí me gustaba eso, no sé si a usted le guste. ¿Le gustaba a usted que lo vengaran, verdad? Tener un hermano mayor y que, espérate, mi hermano para que te ponga bien parejo, ¿ah? Y ya cuando su hermano llegaba con el otro y el otro tenía otro hermano más grande, y ay, ya se metió en un problema mi hermano, ¿verdad? Pero todas las venganzas no han terminado bien y no van a terminar bien. Estaba viendo pues me gusta ver las noticias de la nota roja. Ayer en la noche, 8 ejecutados de los que contaron. Unos amarrados ahí en un puente y no sé qué, bueno, pero puras cosas bien crueles. Y venía platicando Andrea de unos toreros que le entierran a espada al toro, y bueno, pues ayer antier por ahí vi que el toro agarró y a 3 escabechó. O sea, cosas bien crueles, hermanos, bien crueles, que si nos ponemos, no nos gusta investigar eso, pero si nos ponemos a investigar, hay un montón de decapitados, montones de suicidios, montones de abortos, montones de asesinatos, una cosa espantosa. Y nosotros estamos de veras esperando un vengador. Y nuestro vengador es Jesucristo. Yo les decía, todos tenemos esa necesidad de que alguien vea por nosotros. Me platicaba la historia un señor que ya grande, ya murió. Le decíamos Chavita. Dice que su padre, desde él muy niño, lo mató otro señor. Y él llegó a la cantina donde estaba muerto su padre. Y dice que corrió como despavorido a su casa y le dijo a su mamá,
mamá, acaban de matar a mi papá, está tendido en tal lado, yo voy a matar a ese hombre que mató a mi papá. Y dice que él vivió por muchos años con esa amargura, esa impotencia de no matar a este hombre. Y su mamá sabía que él tenía ese remordimiento. Y un día le dijo, hijo, ahora sí es hora de que mates a ese hombre. Ve, está en tal lado. Y ahí va él, yo no sé con qué, no me platicó con qué iba, pero dispuesto a matarlo. Cuando va entrando a la casa, va entrando y ve un féretro de este hombre. Ya estaba tendido. Su mamá ya sabía que había muerto. Esta señora había esperado mucho tiempo para que Dios vengara a este hombre. Yo espero con ansias que el Señor me vengue, que el Señor sea nuestro vengador. No sé si usted lo espere, pero yo lo espero. Otra cosa que dice 2 Tesalonicenses es que Dios nos va a dar un reposo. Anhelo yo también ese reposo. Por algo en el Éxodo Dios empieza a hablar de un reposo el séptimo día. El séptimo día. Y hablando de un reposo, era un reposo. Y decía, ¿por qué Dios tendría que reposar? Pues eran sombras, dice Hebreos, de lo que había de venir. Un día Dios nos va a dar un reposo, a usted, a nuestros hijos, los que hayamos creído en Cristo Jesús. Va de veras ver usted cómo debió haber sido la humanidad sin el pecado. Cómo Dios tenía planificado en el huerto del Edén que todo estuviera perfecto, que no hubiera injusticias, que tuviéramos un rey, que nadie se burlara de la justicia. Y yo anhelo también ese reposo. Si bien la Biblia dice que muriendo reposaremos de nuestras obras, pero Pablo no hablaba de ese reposo, él se refería a ese reposo del milenio, donde con un cuerpo glorificado vamos a tener la oportunidad de ver a nuestro Rey, de disfrutar de las cosas más maravillosas, y eso va a ser verdaderamente un reposo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú eres nuestro real vengador, tú eres el que va a pagar a cada quien como merece. Tú sabes que ha habido muchas personas que han ofendido tu nombre principalmente, han ofendido a tu iglesia, Señor, y un día tú pagarás correctamente y en justicia, no como una emoción porque estás molesto, no, Señor, vas a ser un Dios justo aún en la venganza. Ponemos en tus manos este tiempo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Toda obra tiene un principio y un final, y esta obra de Dios en este punto nos dice que todo ha terminado y es hora de ajustar cuentas. Es hora de poner en orden todo y de llamar a cuentas a los que no creyeron en Jesús. En este caso, Tesalonicenses habla de la venganza, esa venganza que parecía nunca llegar, pero que ahora está por comenzar. ¿Y cómo no vengarse? Pero la venganza debe tener ciertas características para que sea una venganza verdadera. Aquí se nos narra de una venganza justa y que es, como dice la palabra de Dios, delante de Dios. Dios dejó mucho pasar, pero su paciencia se agotó. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. Cuando se manifieste el Señor Jesús con los ángeles de su poder en llama de fuego, a los que no conocieron a Dios ni obedecieron al Evangelio,
de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia de Dios y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado por todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre nosotros. La venganza de nuestro Señor Jesucristo será atribular. Quiere decir dar un pago completo, no a medias, completo. Estas personas que van a ser atribuladas no van a tener la menor oportunidad de decir, pues ya me hiciste eso, yo voy a regresar con más fuerza y vengarme de ti. Estas personas ya no van a tener ese privilegio. Y a mí eso me encanta. Me encanta porque es lo que los hombres temíamos. Alguien que le es secuestrado, me imagino un hijo, o le es matado, asesinado por alguna razón, siempre su mente es decir, pues yo voy y me vengo y voy y busco un arma seguramente, pero así no quedan las cosas. El otro tiene otra arma más grande y tú tienes por donde te lleguen, tienes familia, tienes casa, tienes carro, no puedes. Pues aquí el Señor no va a tener, esta persona que va a recibir la tribulación, no va a tener la menor oportunidad de vengarse ya. Ya no. Y eso a mí, les digo, me encanta. Dice, será justa en contra de los que os atribulan, los que no conocieron a Dios, los que no obedecieron al Evangelio. La pregunta es, ¿qué les pasará? Será una pena de eterna perdición, excluidos de la presencia de Dios y de la gloria de su poder. ¿Qué les pasará a los que creyeron en Cristo? A los que creyeron en Cristo, hermanos, a los que hemos creído en Cristo, recibiremos un reposo. Pablo dice, junto a nosotros, ¿sí? Junto a Silvano, junto a él. 2, admiraremos a Cristo en gloria. Los dos testamentos hablan del regreso del Señor Jesucristo a establecer su reino. Es el concentrado de esto, es el clímax, dividido en dos tiempos. Uno es terminando el Apocalipsis, viene el Señor, ¿sí? Ahí en Apocalipsis es una tribulación, pero aparte, después del reino milenario, hay otra tribulación para los que se rebelan, ¿sí? Muchos versículos hablan de su regreso y de cómo habrá de hacerlo. Es la consumación ordenada por Dios. Este regreso estará asociado, 1, para la salvación de Israel. 2, la salvación de los gentiles. 3, la renovación de la tierra y de la maldición y de la resurrección corporal del pueblo de Dios que ha muerto. Hablo de los que mueren en la tribulación, no de los que, como dice Tesalonicenses en la primera carta, unos ya habían resucitado, ¿sí? Ya estaban con el Señor. A mí me gusta mucho la renovación de la tierra, de la maldición. En Génesis la tierra fue maldita a causa de que el hombre pecó. Hace rato no quería decirle a Andrea, pero me venía platicando de que hay unos que matan las ballenas y les quitan la piel en vivo. Y otros que matan focas a batazos. O sea, ¿alguien soportaría ver eso de aquí? Tú pondrías a tu hijo ahí en primera fila, mira hijo cómo matan a ese animalito. No lo soportarías, ni yo lo soportaría, ni nadie. Hermanos, Dios va a arreglar todo esto. No va a haber corridas de toros, no va a haber necesidad de aceite de ballena, no va a haber que le quiten a los tiburones su aleta, su de esta, ¿cómo le llaman? ¿Aleta? Y los dejan ahí desangrando los pobres animales. Ya no va a haber eso. La tierra Dios la va a limpiar, le va a quitar esa maldición. A mí eso me encanta. Finalmente, en el Antiguo Testamento predice que habrá una disolución del universo y la creación de un cielo nuevo y una tierra nueva, el cual será el estado eterno para los justos y un infierno final para los impíos. Dice que el Señor no regresará solo, lo hará con los ángeles de su poder. Son poderosos seres angelicales que suelen al acompañar al Señor
Dice que cuando el Señor viene a darle la ley a Moisés, dice Moisés, yo vi al Señor que salió de millares, delante de millares. Son seres que acompañan con gran poder, siempre están relacionados. Y así va a venir el Señor, con gran poder. Le decía a Miriam que leía que cuando uno vea venir al Señor, cuando estas personas, bueno, no lo vamos a ver nosotros, pero lo van a ver ellos, dice que va a hacer una cosa. ¿Ustedes vieron la película esa, La Máscara se llama? Que le sale así, y luego la lengua sale, como que así se nos va a quedar. Dice que es un lapsus de asombro, de terror. Aún el cristiano, aún el que haya creído en Cristo, va a tener ese asombro, lo va a sorprender, aunque después dice que paulatinamente va a ir gozándose. Eso es lo que le va a pasar a los creyentes, hermano. Imagínense al que no cree. Va a ser de terror, ¿verdad? Va a impresionar. ¿Qué les pasará a estas personas que os atribulan? ¿Qué es una pena de eterna perdición? ¿Qué es estar excluidos de la presencia de Dios y la gloria de su poder? ¿Qué pago recibirán? ¿A qué reposo se refiere los que hemos creído en Cristo? Muchos de nosotros, hermanos, sentimos humanamente, como les decía, el deseo de venganza por injusticias que nos ocurren, y son sentimientos que nos llevan, yo he escuchado mucho, que hasta enfermar, y yo creo que sí, nos causan amargura, rencor. La retribución o venganza de nosotros es una pasión rebelde, hostil, egoísta y pecaminosa que provoca represalias unas personas con otras. Es lo que les decía. Si usted se quiere vengar, lo único que va a buscar es empeorar las cosas. Por esto en Mateo 5:38 y Romanos 12:19, Pablo escribió: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza. Mire, si hubo un ser en la tierra que tenía toda la razón de vengarse inmediatamente, fue el Señor Jesucristo. Él fue el único. Porque nosotros somos pecadores, nosotros somos egoístas, no tenemos razón, no tenemos derecho para vengar. Aún así, dice en Primera de Pedro, busquen por favor, hermanos, es interesante, Primera de Pedro 2:23. Dice 2:22 al 23, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Sabe quién va a ser el que juzga justamente? Precisamente Él. Él va a ser el que está sentado juzgando a las personas. Él va a ser. Y aún así decía que Él no juzgaba en ese momento. La Biblia enseña muchas veces que Dios llevará retribución a los pecadores. En Salmo 58:10 dice: se alegrará el justo cuando viere la venganza. Muchas veces el deseo natural de venganza plasmado en los salmos fue tomado por los estudiosos como algo que no entendían. Mire, en el Antiguo Testamento, por ejemplo, en Jeremías o en los salmos imprecatorios, se habla de que estas personas tenían una sed de venganza, pero terrible, terrible. Entonces, cuando los teólogos empiezan a estudiar, dicen: no, esto no coincide con el Nuevo Testamento, con el Jesús que trae barbita y que muy tranquilo y andaba caminando y no traía lana en la bolsa, todo eso. No, estos vamos a quitarlos. Y un hombre que ustedes van a conocer, C.S. Lewis, dice: no, escribe un libro él, dice: esto es parte de la naturaleza humana, es parte tuya y es parte mía, que tú desees una venganza, pero la venganza debe ser correctamente aplicada por la persona indicada. Busque por favor, para que vea que no es cuento de C.S. Lewis, Jeremías 18, vaya Jeremías 18,
Vea lo que dice Jeremías 18, lo que le hacen a Jeremías y él cómo pide la intervención correcta de Dios y clama con toda naturalidad algo de venganza. Dice Jeremías 18 del 19 al 23. Oh Jehová, mira por mí y oye la voz de los que contienden conmigo. ¿Se da mal por bien para que hayan cavado hoyo para mi alma? Acuérdate que me puse delante de ti para hablar bien por ellos, para apartar de ellos tu ira. Por tanto, escuchen hermanos, entrega a sus hijos a hambre, dispérsalos por medio de la espada, y queden sus mujeres sin hijos y viudas, y sus maridos sean puestos a muerte, y sus jóvenes heridos a espada en la guerra. Óigase clamor en sus casas cuando traiga sobre ellos ejército de repente, porque cavaron hoyo para prenderme y a mis pies han escondido lazos. Pero tú, oh Jehová, conoces todo su consejo contra mí para muerte. No perdones su maldad, ni borres su pecado de delante de tu rostro y tropiecen delante de ti. Haz así con ellos en el tiempo de tu enojo. Vea lo que le contesta el Señor en el capítulo 19, del versículo 3 al 9. Dirás pues, oíd palabra de Jehová, oh reyes de Judá y moradores de Jerusalén. Así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. He aquí yo traigo mal sobre este lugar, tal que a todo el que lo oyere le retiñirán los oídos, porque me dejaron y enajenaron este lugar, y ofrecieron en el incienso a dioses ajenos, los cuales no habían conocido ellos ni sus padres, ni los reyes de Judá, y llenaron este lugar de sangre de inocentes, y edificaron lugares altos a Baal para quemar con fuego a sus hijos en holocausto. Estas personas estaban construyendo los edificios y agarraban al niño pequeño y ahí lo consagraban que para esta ciudad tuviera más fortaleza y no fuera invadida, y lo aventaban al fuego, lo aventaban a los cimientos. ¿Sí? Entonces, no tiene nada malo que Jeremías estaba quejando y clamaba venganza, solamente que Jeremías decía, yo sé que tú eres el único vengador y a ti llevo mi justicia, a ti llevo mi problema. Algunos no concuerdan con este lenguaje duro del Antiguo Testamento y el Jesús amoroso, pero en el Nuevo Testamento se utiliza el mismo lenguaje. En 2 Timoteo 4:14, Pablo dice del calderero, el Señor le pague conforme a sus hechos. Juan el Bautista dijo de Jesús, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. En otras palabras, Dios apartará a los que han creído en Él y los que no han creído al infierno que nunca se apagará. Era el mismo lenguaje. Aquí en contraste con lo que no imaginamos, Jesús tiene un plan horrible para las vidas de los que lo rechazan. Vea por favor el relato de los labradores malvados. Busque por favor Lucas 20, del 9 al 19. Lucas 20, del 9 al 19. Del 9 al 19. Un varón con voz fuerte, que vea bien, no como yo. Que se ponga de pie y nos lea Lucas 20, del 9 al 19. Sí.
¿Qué les parece? Eso es lo que Dios va a hacer. Los fariseos interpretaron perfectamente para quién iba el asunto, quién era el hijo, cómo lo mataron, cómo lo iban a matar, ¿verdad? Y qué iba a hacer. Entonces, no se alarmen. Por eso dice Romanos 1, 18 al 21, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Estos son los que voluntariamente no conocieron a Dios ni obedecieron al Evangelio. Rechazar el conocimiento innato de Dios es condenatorio. Rechazar abiertamente el Evangelio es incurrir en juicio severo. Mire, yo veo que la amenaza es una forma de disuadir a las personas. Nosotros malamente, como seres humanos, amenazamos a nuestros hijos. Yo creo que lo hacemos muchas veces por disuadirlos. No queremos que les vaya a pasar cosas de las que toda la familia se vaya a arrepentir. No queremos. Entonces, de alguna manera, bien o mal, utilizamos ese método de amenazarlos. Y Dios aquí está diciendo que está amenazando, que va a haber una retribución a ver si estas personas se arrepienten. Dice Romanos, porque la ira de Dios se va a revelar desde el cielo contra toda impiedad. La gente voluntariamente, hermanos, no conocieron a Dios. Ellos decidieron no conocerlo. Rechazaron abiertamente el Evangelio y rechazaron obedecerlo. Podemos entender que la venganza prometida puede ser una forma de disuadir, como les decía, al pecador para que se arrepienta. Dios ha puesto en el corazón de las personas que Dios existe. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día anuncia otro día, ¿verdad? Entonces no tiene pretexto el ser humano para decir que Dios no existe. No tiene pretexto el ser humano para decir que hay buenas nuevas y las debe de obedecer para que no reciba esa retribución. No tiene pretexto. Estas personas, ¿qué van a sufrir? Dice que son pena de eterna perdición, excluidos de la presencia de Dios. Esta pena de eterna perdición utiliza una palabra que es una ilimitada duración. Van a sufrir en el infierno eternamente, eternamente. Esto es la ruina. Observen bien, esta perdición no es que las gentes vayan a desaparecer, ¿sí? No es la aniquilación total, no. Así como el creyente va a tener un cuerpo glorificado para estarse gozando de la presencia de Dios, ¿sí? Los inconversos van a tener un cuerpo también inmortal, pero para sufrir. Va a ser eterno, eso es eterno, ¿sí? Va a ser la inutilidad. Para ellos, le decía a Miriam, porque le platico lo que leo y todo eso, va a ser como dormirse y nunca jamás despertar. Usted se acuesta y tiene la esperanza de otro día imaginarse un café. No, café no, ¿verdad, Héctor? Pero ver el amanecer, ver sus hijos, llevarlos a la escuela, levantarse y hacer 1000 planes que tenían eso es parte de la alegría de un ser humano. Yo estoy diciendo ahorita, ¿usted tiene planes ya para mañana, sí o no? Quizás hasta su mente ande por allá, ¿no? Pero qué bueno. Es señal que usted está vivo y tiene esperanza. Estas personas se dormirán y nunca jamás despertarán. La oscuridad será total. ¿Sí? Pero con un cuerpo. Va a ser una cosa desesperada. No habrá logros, propósitos. Estarán arruinados para siempre. De veras que será una noche sin amanecer. No habrá el menor destello de la presencia de Dios. Porque como dice Santiago, todo don perfecto y toda buena dádiva vienen ¿de quién?
Santo del Señor. Aquí no va a haber Señor, ya no va a haber nada. Yo me río de cosas que oigo sobre todo en Abasto, les digo, no, dice, es que en el infierno allá van a estar mis cuates y va a haber banda y va a haber chupirul y todo eso. Te equivocas, ahí no va a haber nada, ¿sí? Ahí te vas a quedar lleno de pavor, lleno de terror, porque dijo el Señor a Satanás, espanto serás, ¿verdad? No va a haber nada. Excluidos de la presencia de Dios, dice Lucas 16, en el versículo 26, cuando narra la vida de Lázaro y el rico. Dice que un gran abismo está puesto entre nosotros y vosotros, les dice. No hay la menor forma, no, ni te imagines, excluidos totalmente de la presencia de Dios. Excluidos de la gloria de su poder. Jesús describe el infierno como un lugar de oscuridad. No habrá alivio a los horrores del infierno, no habrá gozo, no habrá belleza, no habrá alegría. Los perdidos compartirán el infierno. ¿Con quién creen? Con eso sí lo van a ver. Satanás y sus ángeles. No va a haber pistolas para asear el pelo, hermanos. Con el fuego se les va a quemar. ¿Sí? Ya no va a haber sacacejas, no va a haber nada, mi hermano. Una tristeza terrible, no va a haber. Miren, la alegría de una persona es el propósito de mañana, el propósito de su vida, sus planes. Eso es la alegría, ¿o no? Usted quiere arreglar su casa, quiere ver su carro, quiere ver sus hijos, quiere ver los graduados, quiere ver muchos. Eso nos causa mucha alegría y le damos muchas gracias a Dios porque nos permite ver todo ese tipo de banalidades, ¿no? Pero al fin son cosas que nos alegran, son cosas que tienen un propósito. Estas personas ya no van a tener el mínimo propósito, ya no va a haber nada que hacer y lo peor es que va a ser eternamente. En contraste, hermanos, alégrese. Dice que Dios va a dar un reposo. El día de reposo y el reposo prometido por Dios en la tierra de Canaán era algo, les digo, como sombras de lo que había de venir. Y entre otras cosas, Dios les decía al pueblo de Israel, miren, esta tierra fluye leche y miel. Ustedes no construyeron, se las voy a dar yo gratis. Ustedes no se la merecían porque es un pueblo rebelde. Esa es una hermosura lo que les voy a dar, ¿sí? Y de verdad la tierra de Canaán era una chulada, ¿verdad? Entonces, es una semejanza de lo que Dios hizo con el creyente. No había nada bueno. Por gracia somos salvos por medio de la fe y no por obras para que nadie se gloríe. Pero ese reposo es por la purísima misericordia de Dios. Ese reposo que Dios va a dar es por la pura misericordia de Dios. Y ahí Dios estaba preparando a la gente para que entendiera, y a nosotros que leímos, aunque no vivimos en ese tiempo, podemos entender que eso es lo mismo que Dios hizo con nosotros. Prepararnos un reposo que no nos merecíamos. Un reposo de verdad hermoso. Porque es justo. También es justo, hermanos. Esa es otra de las cosas que les decía, nos van a alegrar. Nos van a alegrar que Dios va a tomar venganza de nosotros y nos va a alegrar que Dios nos va a dar un reposo. Pero en ese contexto, en el contexto de que usted y yo no éramos dignos de ese reposo. Por la pura misericordia, nomás por haber usted confiado, por haber creído en que alguien en la cruz del Calvario pagó en forma sustitutoria por usted y dijo, yo acepto ese regalo. Gracias a eso, usted tiene un reposo, va a tener un reposo. Cristo no solamente regresará para retribuir a los incrédulos, sino también para dar un reposo a los creyentes. Reposo viene de una palabra anesis, expresa la idea de relajación, soltura, calma, libertad, refresco, restauración y descanso.
Nosotros decimos en el argot bíblico un relax. Oye, estoy relajado. Está usted en la playa con un coco y dice, estoy bien relajado. Y quisiera que las vacaciones duraran eternamente. Pero como la rana se acuerda que tiene compromisos y tiene que empacar a los tercer, cuarto día y vámonos para atrás, ¿verdad? Pero son atisbos de lo que Dios ha preparado, ¿verdad? Usted, bueno, yo no he ido, he visto muchas fotos de Nueva York, pero le digo a mi esposa, antes de morirme quisiera yo ir a Nueva York, a tomarme un café en la Gran Manzana. No sé ni dónde es, pero sería para mí, le digo, y en tiempo de frío, así bien abrigado, muy elegante, yo con unas chamarras así peludas que traen aquí, llevarme, como dice Raúl, mi traje, mi saquito ese cuadrado, y con botas acá, bien, y saludar ahí a los de la alta sociedad. Me encantaría. Sería un regalo de Dios, ¿verdad? Me sentiría muy a gusto, ¿o no? Pero sería pasajero, ¿verdad? Al segundo o tercer día tendría que empacar mis tiliches y vámonos para atrás porque hay que chambearle, ¿no? Entonces, montarme en el Ferrari, ¿no? Entonces, la verdad es que esto va a ser también eterno, hermanos. Va a contemplar usted las víboras jugando, dice Apocalipsis, con el niño, y el niño le meterá al hueco de la víbora ahí, y a lo mejor la acariciará y no le hará nada. El león, o sea, un verdadero paisaje de hermosura, ¿verdad? Un verdadero paisaje de ver los árboles que curan, los ríos transparentes, una cosa, no puedo imaginármela completamente, pero una cosa verdaderamente, decía mi abuelo, chula, una cosa bonita, ¿verdad? Y eterna, hermanos, ya no va a volver usted a Roca Eterna aquí a vernos las caras, no. Que el domingo levantarse temprano, no se preocupe, ya aquí hay una canción de Marcos Vidal, cuando este hombre despierta, narra que despierta y ve la presencia de Dios, y el Señor le dice, tranquilo, ya estás en casa, no te apures de nada, ¿sí? Ya estás en casa. Entonces, así nos va a ocurrir, hermanos, por la gracia de Dios, nos va a ocurrir. La Biblia, les decía, habla de 3 tipos de descanso, pero Pablo en esta habla del descanso milenario. 1000 años, hermanos. Aquí los que más duran son 100, ¿verdad? Yo espero llevar a los 90. Pero 1000 años, hermanos, sin morir, y luego después de ahí, eternamente. ¿Por qué? Dice, porque es justo. Dios promete el descanso a todos los creyentes, porque todos los creyentes pueden esperar tribulaciones. De alguna manera u otra, usted va a experimentar tribulaciones. Dice 2 Timoteo 3:12, y también los que quieren vivir piadosamente padecerán persecución. El descanso eterno es para quienes calcularon, hermanos, escuche bien también, el costo de servir a Cristo y tomaron voluntariamente su cruz. ¿Cómo? Dice Romanos 8:18 al 23, dice, pues tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. La creación misma anhela, hermanos, eso que le platico de los animalitos esos que sufren, de cómo está contaminada la tierra, anhela. Y el ser humano también anhela que Cristo venga, que Cristo restaure las cosas como deben de ser. En el milenio restaurará toda la creación y el creyente se gozará de ver cómo hubiera sido el plan perfecto de Dios en el huerto del Edén. Para terminar, hermanos, ya les platiqué que en el Éxodo Dios llevaba a su pueblo al reposo. Hubo un problema que esta generación, nos narra la Escritura, que cometieron.
No creyeron. Y Dios se enfadó. Dios se enfadó. Y Él prometió que esa generación no vería el reposo. Y nosotros no debemos de claudicar, de creer todas las promesas del Señor, tanto las promesas de la venganza, la retribución, como las promesas del reposo. No debemos de dejar de creer y debemos de estar siempre a la expectativa en que otro día estamos más cerca de que el Señor venga. ¿Cuándo vendrá? No sabemos. La Biblia dice que en un abrir y cerrar de ojos. No sabemos, pero que el anhelo de nuestra vida, que alimentemos siempre esa esperanza, diciendo, Señor, pronto vienes. Pablo, hace muchos años, dijo, y los que quedemos seremos arrebatados. Él tenía siempre alimentando esa esperanza, ¿verdad? Siempre. Entonces, que a nosotros no nos pase eso de esta generación incrédula, ¿verdad? Que no tomemos las cosas a la ligera de Dios, ¿verdad? Y que no seamos descalificados, pues. Si hemos creído en Cristo, sigamos alimentando siempre, siempre nuestro corazón de esas promesas y gocémonos porque un día vamos a estar delante de la presencia de Dios de veras gozándonos. Y que esto que nosotros creemos lo compartamos con nuestros hijos, porque sería muy triste, hermanos, muy triste para nosotros ver que quizás la pareja esté y los hijos no estén. Sería muy triste, ¿verdad? ¿Cómo nos gustaría gozarnos todos, verdad? Es muy importante que nuestros hijos hagan carrera, es muy importante que hagan bienes, es muy importante, sí, pero lo más importante es de que ellos entiendan que ellos no son inmortales, son mortales y que ellos tienen una conciencia y tienen que darle cuentas a un creador, ¿sí? Y que su destino puede ser el infierno o el cielo. Alimentemos pues con estas promesas las cosas de nosotros y de nuestros hijos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por esas promesas tan grandes que de veras en momentos difíciles alimentan nuestro corazón. Señor, nos llenan de esperanza y solo tú tienes palabras de vida, Señor. Solo tú tienes el poder para hacer todo esto y llevarnos un día a tu presencia. Gracias, Señor, por tu palabra en